Bien, amados hermanos y amigos que nos acompañan con su presencia, damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da el Señor para poder seguir estudiando su palabra. Tenemos un estudio pendiente. El tema del estudio es defender la causa de los pobres y necesitados. No sé si de pronto tienes ahí alguna hojita más de esto. Ya, la parte donde quedamos era la parte 4 de en lo que dice el ministrar a los pobres de entre los santos. Ya. En esta parte de aquí, o sea, la parte 5 nos toca. Ya, la parte 4 ya habíamos terminado. Ahora nos toca la parte 5, donde dice Cristo y los pobres. Para ello vamos a leer Lucas 4:18. Lucas 4:18. A ver, comencemos a leer por donde... Ya, del fin. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ya. Según el texto que encontramos aquí en Lucas 4:18 y en nuestra parte 5 del tema defender la causa de los pobres, la parte 5 que decía Cristo y los pobres, en Lucas 4:18 nos hace mención que el Evangelio fue predicado a los pobres. El Espíritu, ahí dice, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, a lo largo de su ministerio, Cristo mostró gran preocupación por los pobres. A lo largo del ministerio que desarrolló Cristo, de lo que predicó el Evangelio, de lo que ya realizó la obra de su ministerio. En ese sentido nos damos cuenta que Él tuvo mucha preocupación por los pobres, ¿ya? De manera que en el libro de Mateo, en el capítulo 19-21, que también lo vamos a leer, nos damos cuenta sobre esto. Mateo 19-21. Ya. A ver, Mateo 19-21. ¿Puede leer, Claudia? Ya, en el capítulo 19 del libro de Mateo, en el versos 21. Mateo 19:21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ya, como ustedes pueden ver en el texto que leímos, estamos hablando de Mateo, de Mateo capítulo 19, versos 21. Ya, ese es precisamente lo que nos dice. Bueno, ahí dice, voy a leer otra vez, 19-21. Jesús
le dijo, ¿no es cierto? Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿A quién le dijo? Es la pregunta. ¿A quién le dijo? A un rico, ¿no es cierto? A un rico. A un rico, a un joven rico. Rico, por cierto, de materiales, de cosas materiales. Él le dijo, bueno, esta es una cuestión desafiante, diríamos, es un mandamiento drástico. O sea, duro Ya para él en este caso. Era duro. Y bueno, yo no diría solamente para el rico, sino para todos quienes, en donde está puesto el corazón. Porque no solamente se habla, solamente se puede referir El dinero. en el asunto de bienes materiales o de dinero en este caso, sino que en otras actividades donde está puesto el corazón del individuo. Ahora bien, ¿por qué un mandamiento tan drástico? Nos preguntamos en el punto que estamos tratando, porque es importante que analicemos este verso. Porque Jesús, conociendo el corazón del individuo, y de todos definitivamente, ya vio que el caso de ese joven requería medidas drásticas, si queremos decir. Ya que se despoje de los... Como buen médico le dijo, le dijo la verdad, porque Jesús no le estaba mintiendo, no le estaba diciendo otras cosas, pero le dijo únicamente la verdad. Y le convenía a este joven hacer como el hombre de Mateo 13:46. Miremos lo que dice en 13:46 de Mateo. Mateo 13:46. Analizamos este verso porque nos corresponde, porque estamos tratando exclusivamente lo referente a defender la causa de los pobres y necesitados. Entonces veremos Mateo 13:46 que nos dice. A ver si usted nos puede ayudar con la lectura, versos 46. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ya, gracias. Dice que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así dice. Se refiere a un personaje que definitivamente encontró una gran, ¿qué diríamos? Fortuna. Una gran fortuna, por cierto, ¿no? Por el Señor Jesús en el verso 45 de este libro de Mateo 13:45 le dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, dice, a un mercader que buscaba buenas perlas. Y este personaje, y después de que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Decidió vender todo. Ahora, el punto tratado aquí, les decía, que le convenía a este joven rico, volviendo a 19:21 de Mateo, hacer como el hombre que nos refiere aquí en Mateo 13:46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sí, la compró la perla preciosa. Si el joven rico de Mateo 19:21 hubiera vendido todas sus posesiones, ¿sí? Pues habría sido para él el equivalente, ¿qué diríamos? De lo que Jesús enseña en Mateo 5:29, 30. Ya, veremos qué también dice ahí, Mateo 5:29 y 30. Vamos a ver, Mateo 5:29 al 30. A ver, tal vez, hermana, usted, por favor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya, gracias, hermano. Entonces les decía que si el joven rico hubiera
tomado esa decisión, hubiera vendido las posesiones, habría sido para él el equivalente de lo que Jesús enseña en Mateo 5, 29 al 30. Porque ¿qué nos está diciendo aquí? Ya pudimos leer, ¿no es cierto? Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, el Señor Jesús hace mención en este texto, capítulo 5, 29 al 30. Es decir, quitar todo lo que nos estorba. Eso es lo que le estaba diciendo precisamente al rico. Es decir, que algo le estaba estorbando para entrar al reino de Dios. Los bienes. ¿Sí? Y eran los bienes materiales, porque era un joven muy rico. Entonces, él es el momento en el que le dijo Jesús, el Señor, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Comparte con los pobres. Fue triste. Es decir, el caso era el siguiente, es decir, que la vida, el corazón de él, es decir, estaba arraigado a sus bienes materiales. Ese es el punto, a sus bienes materiales. Entonces, difícilmente quería desarraigarse de los bienes materiales para poder realmente seguir a Jesús. Porque eso es lo que le dijo el Señor. Seguir a Jesús se necesita estar en el cielo, o sea, indicando estar en el cielo con Él. Ya, para entrar al cielo también se puede decir. Pero definitivamente eso es lo que dice también en Mateo 5, 29, 30. Si es algo que nos estorba, córtalo y échalo fuera de ti. ¿Ya? Pero eso se refiere a lo material. A lo material. A lo material. A ver, espérenme, ya le voy a ver. Ya, verá. Mateo 5, 29. No entendí bien lo que usted me preguntaba. O sea, lo que dice aquí, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo. Eso se refiere. Ya verá. Si por tanto, ahí dice el texto, dice, por tanto, si tu ojo Es ocasión de Te caer. te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hasta ahí. Y ahí sigue diciendo lo siguiente, lo posterior, y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya. Ahora, lo que yo quería decir aquí, quiero decir, es que hay varias maneras de vender todo. Ya, porque el Señor no le dijo en la parte física, bueno, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Por quién se va a cortar la mano? A veces dan a entender casi así. Ya, pero entonces no, ese es el asunto. Por eso les decía antes. Porque el Señor está diciéndole, por ejemplo, en Mateo 5, 19, 21, está diciéndole de manera clara. ¿Ya? Es decir, que este hombre rico, que tenía posesiones, joven rico, que tenía muchas posesiones, lo grave de él era que su corazón estaba puesto en las posesiones de él. Era su Dios, en otras palabras. Ya, las cosas materiales. Y que difícilmente sería. El Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven, ahora sí ven y siguen. ¿Sí? Pero él difícilmente iba a tomar una decisión de algo que le estaba estorbando, porque el Señor le estaba haciendo mención de algo que le estaba estorbando a él para poder entrar en el reino de Dios. Y a veces las cosas materiales no precisamente que sea un hombre rico, o sea, de muchos bienes, porque puede ser cualquier otra cosa que le estorbe al ser humano. Y eso le impida para que pueda entrar en el reino de Dios. Cualquier otra cosa. No puede ser lo Puede ser, no puede solamente ser las riquezas materiales, pueden ser otra clase de riquezas, ¿no? Pueden ser otras cosas. Ya. Puede ser el esclavizarse al trabajo mismo. ¿Ya? Las cosas que son obstáculos para que pueda entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Y entre ellas pueden ser muchas otras cosas. ¿Ya? Pero ahí nos damos cuenta claramente que hay varias maneras de vender todo. Por ejemplo, vamos a lo que dice la Biblia porque es importante. Génesis, todo el capítulo de
de Génesis 12, por ejemplo. Pero no vamos a leer todo el capítulo. Pero Abraham dejó la tierra de su parentela. Ahí nos dice, vamos a ver algo, vamos a leer algo. Versos 1. No, perdón, es los textos que estaba mencionando ahorita no estaban. No está en el... Ah, ya. No está, porque estamos analizando el capítulo 19, versos 21. Entonces ahora tienen que ustedes ver en la Biblia. Génesis 12 dijo. 12, 1. Es todo el capítulo. Puede leerse hasta el versos 9. Ya, a ver, hermano Noé, por favor. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según... A ver, perdón, hermano, ¿es el Génesis capítulo 12? 12 ¿dónde está leyendo? No, ese es 12 1 es. Ajá, Abraham, ver. Abraham. Éxodo sale. Pero Jehová dice, había dicho. Abraham, Dice, vete de Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él se marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Llegaron a Canaán y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de More. El cananeo vivía entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente. Edificó ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Luego Abraham partió de allí, avanzado poco a poco hacia el Negev. Ya, gracias. Ahora bien, lo que podemos ver aquí es que, y lo que nos llama la atención es que Abraham, él dejó su tierra y su parentela. Por eso les decía, hay varias maneras de vender todo. Por ejemplo, Dios le mandó a Abraham que deje la tierra de su parentela y vaya al lugar que él le mostraré. O sea, que le va a mostrar, que le mostraría. Y definitivamente él tenía que dejar, o sea, tenía que obedecer. Ahora, en el caso que nosotros leímos de Mateo 19:21, fue un mandamiento del Señor, igual como fue el mandamiento que le dio Dios a Abraham. ¿Ya? Es decir, en Mateo 19:21 le dio este mandamiento al joven rico. ¿Qué le dijo? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahora sí, puedes venir, ven y sigue. Le dio un mandamiento. Ahora, era un mandamiento, ya dijimos antes, drástico, duro también, si queremos decir. Pero si es que realmente él quería, estaba en él, si quieres, no le obligó el Señor. No obliga a nadie el Señor. Si quieres, ¿no? La palabra si quieres indica que tiene que hacerlo de voluntad propia. No es obligación, en cierto sentido. Pero el Señor muestra que al fin del camino, si no se obedece, ¿a dónde va? ¿Ya? Ahora bien, entonces, bueno, Dios le había dicho esto al joven rico: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sigue. ¿Ya? Pero lo que quiero dar a entender es que Dios tiene un propósito, es decir, en la raza humana. Así como Dios quería y quiere dar a entender, y le da a entender, definitivamente entendió el rico, que tenía que vender todo lo que tenía, en donde estaba su corazón, en donde estaba el Dios de él, y
acercarse al Dios divino, lo cual no muestra el texto que lo hizo. No, pero bueno. Entonces, él estaba indicando claramente que su corazón estaba en estas riquezas, que eran impedimento definitivamente, en el caso de él, impedimento para llegar a obtener la salvación. Ya. Entonces, como les decía, hay varias maneras de vender todo, como vimos también ahí del hombre que vio buscando la perla, igual vendió y fue y compró. Entonces hay varias maneras de vender todo. Y en el caso de Abraham, él tenía que dejar las tierras de su parentela e ir al lugar que Dios le indicaba que ahí vaya, ya, porque Dios también tiene un propósito en él. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. Si es que él obedecía, entonces Dios no podía cumplir el propósito. Bueno, es Dios y podía cumplirlo, pero en él no podía cumplirlo, o sea, no lo cumplía porque no obedecía a Abraham. Y se necesitaba de un hombre obediente, como Abraham. Pero definitivamente él tenía que dejar esta parentela e ir al lugar donde Dios le mostró. Y también Dios hace lo mismo con nosotros. Ya. A veces, por ejemplo, el individuo, comentando un poco, yo ya me estoy saliendo un poquito del tema, que el individuo, por ejemplo, para alcanzar la salvación, a veces los familiares son obstáculos. No dicen, no, pero yo que voy a dejar de reunirme donde mis padres se reúnen, ellos son católicos, o bueno, no sé, ¿qué más puedo decir aquí? Y no, yo no puedo dejar. Pero el Evangelio le dice, le hace un llamado, ¿no? Entonces, él no quiere. Pero si esto dejara, ya, esta religión dejara, y pudiera entender, encajarse dentro del Evangelio verdadero de Cristo, entonces es vender todo, ¿ya? Pero sigue a Cristo, ¿ya? En ese sentido. Entonces, por eso les decía, hay varias maneras de vender todo. Y en el caso de Abraham, vuelvo a decir, él tenía que dejar su parentela. En ese sentido, indica otra manera de vender todo, para salir al lugar donde Dios le mostraba. No solamente es el único ejemplo en la Biblia. Otra manera de vender todo es el ejemplo de Abraham, de Moisés. Por ejemplo, Moisés, ¿qué dejó? El honor y la autoridad y los placeres. Ustedes saben que Moisés estaba en Egipto, bien, en un lugar, palacio real, estaba sobre todo, pero él vio que su pueblo, de donde salió él, de quien dependía también, sufría. Pero él no dijo, bueno, yo, pues, mi pueblo, aunque se acabe ahí, aunque muera ahí, estoy bien aquí. Sino que pensó más, ¿no es cierto? Miró por su pueblo israelita, de los israelitas. ¿Ya? Y él mejor pensó, ¿qué dejó? Dejó su honor, pues. Toda su autoridad. Los placeres de Egipto. ¿Quién dejaría esto para seguir a Cristo? Todo. Todo tuvo que dejar. ¿Ya? Renunciando a quien supuestamente, al parecer, era la madre adoptiva. Renunciando poder, fama. Renunció. ¿Para qué? Para dedicarse al servicio de Dios. Porque eso es lo que hizo Moisés. Entonces hay ejemplos en la Biblia como esos. Y no solamente son los únicos, hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros miramos el ejemplo de Pablo, ¿no? Pablo es otro ejemplo en la Biblia. Dejó todas las ventajas que tenía en el judaísmo y que superaba a otros de su tiempo. Pero él dejó esas ventajas que superaba en épocas del judaísmo. Era bien preparado. Y que dejó eso ¿para quién? Para seguir a Cristo. Es decir, varias maneras de vender todo significa esto también, con el propósito de seguir a Cristo. Eso es lo que le dice el Señor Jesús al rico. Anda, vende, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Por eso les decía, hay varias maneras de vender todo. ¿Ya? Entonces, hay muchos ejemplos en la Biblia
que pueden ser comparados incluso con estos. Y el joven, pues rico, se puede comparar no solamente con estos pasajes que acabamos de ver, sino con muchos otros pasajes en la Biblia. Pero en este caso hay muchos que no quieren reconocer que Cristo requiere de todo. O sea, si no solamente piensan que es una parte nomás. No dice, yo solamente puedo hacer una parte del Evangelio, pero la otra parte no la quiero hacer. El católico, por ejemplo, les pongo un ejemplo. El católico, por ejemplo, dice, no, es que yo ya fui bautizado. Y yo bautizarme otra vez no lo voy a hacer. No, es que yo soy bueno, yo hago cosas buenas. Yo he conversado con mucha gente. Hago cosas buenas y mejores que ustedes todavía. Ya, entonces yo no necesito más que solamente, sí puedo seguir escuchándoles, pero ya no necesito hacer otras cosas de las que requiere Dios, hacer la voluntad de Dios. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para perdón de pecados. Entonces no quiere hacer una parte. Entonces, el hacer una parte implica definitivamente no hacer nada. ¿Ya? Pero Dios quiere que vendamos todo. En este caso, hay varias, como ya les dije, hay varias maneras de vender todo. Es todo. Por eso le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, ¿no? Y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Así le dijo, ¿no es cierto? Ya. Y tendrás tesoro en el cielo, le dijo. Así, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Ya. Pero una de las cosas, nuestro tema no era precisamente esto. Nuestro tema principal, volvemos a retomar nuestro tema principal. Nuestro tema principal era los pobres. ¿Ya? Pero nos ampliamos ahí para no dejar en dudas y para dar a entender esta parte. Bien, volvimos entonces a nuestro tema. Eran los pobres. Sin embargo, en el texto que leímos, nos damos cuenta que Dios requiere, a pesar de que Él, en el caso, por ejemplo, del hombre rico, el joven rico dio mandamiento drástico. Dios requiere que vendamos todo, dejemos todo, hagamos toda la voluntad de Dios. ¿Ya? Ya, entonces, bien, les decía que a lo largo de su ministerio, Cristo mostró gran preocupación por los pobres y lo estamos viendo ahí en ese texto. No es que simplemente Cristo le dijo al joven rico únicamente porque sí, sino porque también Él indica claramente mostrar gran preocupación por los pobres. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Jesús no dice, los pobres son indigentes, o no. Los pobres, bueno, son indigentes, pero así son ellos. Por consiguiente, así son. Así viven. No se preocupen por ellos. No dice eso, ¿no es cierto? Jesús, el Señor, no dice eso. ¿Ya? Él no dijo, dudo que ellos sean lo suficientemente pobres como para recibir ayuda. Porque nuestro tema, recuerden, les recuerdo otra vez, es defender la causa de los pobres y necesitados. No dijo eso Jesús, el Señor. Ya, tampoco dice, asegúrese de que no haya otros más pobres que ellos. No dice eso. ¿Ya? No dice eso tampoco el Señor Jesús. Bueno, porque la palabra indigentes y la palabra pobres también tenía una diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan ustedes cuál era y qué era o qué significaba ser pobre? No solamente era un libro, sino aún también los que tenían. Hay un texto que tal vez nos puede ayudar en este caso. Levítico habla bastante. ¿Qué texto es? Normas morales, 12. ¿Ah? ¿Se acuerdan del texto? ¿Quién se acuerda del texto? ¿Te acuerdas, Gloria? Acerca del... El texto. 25, 35, 40. 25, 35. 25 sí, pero 35 no.
¿O sí está bien? Eclesiastés. 25, 35. 25, 25 me parece que es. 25, 25. ¿Ah? 25, 25. 25, 25. A ver, lea a alguien que ya lo encontró. Si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Ya, como podemos darnos cuenta, de acuerdo, gracias hermano, de acuerdo a ese texto, el pobre en este caso, según el texto, o sea, no es según mi posición, según el texto, el pobre todavía tenía propiedad que vender, tenía bienes que vender, ¿sí? ¿Se dan cuenta ahí en el texto? Que el pobre todavía tenía bienes que vender. Todavía el pobre, según Levítico 25, 25, el pobre tenía todavía posesiones. El indigente, pues precisamente no tenía nada. O el mendigo, no tenía nada, ¿no? Entonces es muy diferente. Pero el pobre, en este caso, según el texto que encontramos en Levítico 25, 25, todavía tenía posesiones. ¿Ya? Es decir, puede ser pobre o llegar a empobrecer uno que todavía tenga posesiones. Queda entendido, ya, no nos olvidemos de eso. Ahora, el mendigo o el indigente es aquel que no tenía nada y que necesitaba, también necesitaba la ayuda. En muchos de los casos se alimentaba de migajas, ya, como el Lázaro. Ya, bueno, entonces bien, hasta ahí creo que queda entendida esa parte. Ahora bien, entonces, tres cosas importantes que debemos entender cuando estudiamos este tema. Jesús no dijo que los pobres son indigentes, pero sí son así, viven así y no se preocupen por ellos. No dijo eso. Y el otro punto es que Él no dijo, dudo que ellos sean lo suficientemente pobres como para recibir ayuda. Es decir, a veces se escucha eso en las congregaciones de Cristo. Dice, pero el hermano sí tiene propiedades. Pero ¿y cómo se le puede ayudar? ¿Cómo es que le vamos a ayudar? Mejor que venda la propiedad. O sea, que uno que tenga, por ejemplo, una casita o un carro todavía es considerado pobre. Ya. Puede ser que haya llegado a empobrecer. Puede ser que haya llegado a empobrecer. Porque según Levítico. No tiene nada. ¿Ah? Y uno que no tiene nada. Pues. Ya, entonces verá, según Levítico 25, 25, el hermano que había empobrecido todavía tenía posesiones. Todavía tenía posesiones. Entonces podemos llegar a entender en ese sentido. El indigente, el mendigo precisamente es que no tenía nada. Ya. Que andaba recogiendo, no sé si ustedes han visto recogiendo de la basura para comer. Claro, en las ciudades, en Guayaquil, los basureros van a recoger algo para comer a los niños. Ya. Ahora bien, entonces en este caso los pobres son los que todavía tenían posesiones y habían empobrecido. Ya. Pero lo importante que tenemos que ver aquí y notar es que Jesús nos habla mucho, ampliamente, sobre el defender la causa de los pobres y necesitados. ¿Sí? El tercer punto era que tampoco dijo Jesús, asegúrese de que no haya otros más pobres en ellos, o sea, en la congregación. ¿Ya? Ya, bueno, ahí mismo tienen ustedes en la hojita, me gustaría que vean. Algunos hermanos son indiferentes. ¿En qué parte de la hoja? En la parte 5, Cristo y los pobres. Estoy leyendo el literal C. Algunos hermanos son indiferentes hacia los cristianos. Es decir, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros parientes pobres, dice, son indiferentes. Pero recuerda que Jesús se identificó con los más pequeños de estos.
mis hermanos más pequeños. Ahí dice, los más pequeños de estos, mis hermanos. ¿Ya? Los hermanos más pequeños. Ya. Ahora, una de las cosas que yo quiero decir aquí, y hay que también entender, ¿las iglesias conservadoras ayudan o no ayudan a los pobres? No. No ayudan a los pobres. ¿Ya? Ellos se refieren a que con eso avanza la obra, que para abrir Ya. Entonces las iglesias conservadoras no ayudan a los pobres de entre los santos a través de iglesias patrocinadoras ni por instituciones establecidas por la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque las iglesias institucionales a las que yo me refiero, las iglesias, por ejemplo, conservadoras, que dentro de las conservadoras están las iglesias de Cristo, que también están relacionadas con iglesias institucionales que forman instituciones en donde van y centralizan fondos, ¿ya? Pidiendo a las congregaciones de Cristo de todos los lugares, yo que sé, de todos los lugares del Ecuador, ¿ya? Es decir, si nosotros formáramos parte de las iglesias liberales, ¿ya? Que llamadas así, las iglesias de Cristo liberales, y la central está en Quito, entonces se nos pidiera fondos de la iglesia que nosotros recogimos el primer día de la semana, entonces tuviéramos que enviar nosotros allá esos fondos. ¿Ya? Y la necesidad y la causa de los pobres y de velar por los pobres aquí en la congregación, nosotros estamos enviando allá a la central para que ellos administren como que si nosotros no pudiéramos administrar. Imagínense. Y no es por el hecho de que nosotros no pudiéramos administrar, sino que ellos están pidiendo, porque como dijo usted, es lo que siguen diciendo, que siguen haciendo con eso la obra. Y entre más llegan los donativos de la congregación, más siguen pidiendo. Más siguen pidiendo. ¿Ya? Entonces, no ayudan las iglesias conservadoras, iglesias liberales, no ayudan en ese sentido. Son iglesias que están vinculadas con la política. Eso deben entender también ustedes esa parte. Ya. Primero, apareciendo la iglesia católica. Me gusta escuchar un poco las noticias, no tanto, no escucho tanto las noticias, pero en parte escucho. Pero cuando los indígenas de la sierra, ellos buscaron a través de las mesas técnicas que se realizaron y que hicieron con el ministro y con muchas otras autoridades, incluyeron a la Iglesia Católica la mediadora. Pero definitivamente al final botó la toalla. Ya no quiso ser ella la que terminaba al final, porque ella debía estar, si ella era la mediadora, debía estar hasta el final, hasta ahorita y hasta cuando el gobierno cumpla, y no quisieron. Eso significa que ellos únicamente solamente están hasta donde les conviene, y a donde no les conviene ya tiran la toalla. Ya. Y así es como le dicen a la clase social, a la clase pobre, lo que les interesa es lo de ellos. Son egoístas. Ya. Las iglesias liberales, partiendo desde ahí, porque las iglesias liberales tienen una acertada forma, como esta iglesia católica, porque parecen las mismas, o de ahí salieron, mejor dicho. Entonces tienen las mismas formas, solamente que de otra manera, pero de ahí salieron y siguen lo mismo ellos. Siguen lo mismo. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de este evangélico que es presidente del que estaba al lado de Leonidas Issa. Él es pastor. Y es también dirigente dirigente evangélico es. Ya. Sin embargo, él está inmerso en la cuestión política. ¿Ya? Con el pretexto de poder ayudar a la clase social marginal de su pueblo indígena. Bueno, tomarán en cuenta que la iglesia de Cristo no es así. No puede ser así, de ninguna manera. Criticaron en algún tiempo cuando hacían el paro. Y a mí me criticaron porque yo no iba. Que yo no iba.
¿Y por qué no ayudas?, me dijeron. Sin embargo, uno está obligado en cierto sentido. Está obligado. Por el hecho de vivir en una parroquia o en un sector social. Está obligado, porque si alguien viene y le pide algo de lo que vendo víveres, no le puedo negar tampoco. Y está obligado uno a dar. Ya, pero de la otra parte es que también debo estar allá, en donde se está haciendo el paro, al gobierno, no solamente a las instituciones petroleras, sino también al gobierno. ¿Ya? Pero las iglesias de Cristo, en definitiva, no son las que organizamos aquí, vamos a ver, los hermanos o amigos, o como quiera llamarse, están solicitando que vayamos al paro. Y hermanos, hoy día vamos a planificar de esa manera para poder asistir al paro. No es la iglesia de esa manera. ¿Ya? Cristo reprimió estas actividades. Eso quiero decirles brevemente. Por ejemplo, cuando Cristo hizo la entrada triunfal, que se llama, que entraba triunfal a Jerusalén, ¿no es cierto? Donde se veían, y dice que lo recibía el pueblo con ramos y no sé cuánto más. ¿Ya? Entonces, el pueblo judío esperaba que en Cristo sea el libertador o el liberador del yugo de los romanos. ¿Ya? Pero definitivamente Cristo no era el gobernante que iba a gobernar como Poncio Pilato, que iba a gobernar en Jerusalén, que iba a estar ahí. Y todavía lo esperan muchos, que todavía Cristo ahora en la segunda venida venga y se posicione, dice, en Jerusalén para gobernar de ahí. Mal, no entiendo. Ya. Entonces Cristo, lo que quiero decirles es que Cristo estaba en contra de la cuestión política. Ya. Él no era un político de ese tiempo como de los tiempos de ahora, que iba a gobernar y iba a liberar al pueblo del yugo de los romanos. No era. Ya. Él les dijo de manera clara que él no era así. Él no era un... Pero definitivamente uno puede o no puede ayudar, por ejemplo, en un paro, en este caso, como usted dice. Porque muchas de las veces yo he pensado a veces eso, y sí hay gente que a uno le dice, bueno, ¿y ustedes por qué no participan? No puede participar. Y uno se trata de medio explicarles, y entonces le dicen, es que tú eres un... No puede participar. Un religioso, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro que sí, pero no puede participar. Yo le digo, de manera indirecta, de alguna u otra forma participamos. Pero definitivamente, que les ayude, pero definitivamente, víveres, qué sé yo. Claro. Sí, pero definitivamente tendría que darle, porque en no esa puede, área, por ejemplo. usted le da, pero no, ya digo, porque yo también lo he hecho también, ya, pero en definitiva ir usted allá y, o sea, la presencia y hay de uno, guerrilla, ahí hay claro, fuerza, claro. Está grave. No puede, claro. Pero han ido otra vez. Yo me acuerdo que fueron alguna vez, Gloria, no sé si recuerdas, ahí fueron en un camión y ahí era amenazante, porque ahí iban con lanzas, y ahí se bajaron, ahí estaban para que les den, que tenemos que darles algo. Entonces, ¿uno qué tenía que hacer? ¿Ya? Entonces, lo más sabio aquí no es porque uno contribuye, digamos, directamente, pero lo más acertable, diríamos, o lo acertado, en este caso, siendo sabios, es darle, porque no podemos hacer otra cosa más. Pero lo que yo veo es que Cristo sí nos enseña definitivamente que la iglesia no es cuestión, la iglesia no es política. La iglesia no es un pueblo de cristianos, no es un conjunto de cristianos que se involucren en la política, no es. Yo lo he leído una vez, otra vez, y no es. Y no da. Eso no quita el derecho. También hay una cosa también que decirles. No estoy haciendo desde acá, desde el púlpito político. Claro. Pero eso no quita el derecho al individuo, al cristiano y como individuo, como parte de la sociedad, a pensar, a razonar, a idear y a tomar decisiones. No le quita. Porque usted vive en un pueblo, en un lugar, ¿no es cierto?
y donde tiene que tomar decisiones. Por ejemplo, usted sabiamente va a tomar las decisiones a quién elegir. ¿Sí? Y usted tiene que tomar decisiones. Es decir, no le quita el derecho a tomar decisiones sabiamente. Entonces, no lo entiendan mal, es decir, porque de pronto no dice yo, por ejemplo, los testigos, dicen ellos, no, pero nosotros no tenemos no ser políticos. Y por eso si va, aunque sea no raya, dice, por candidato, no, simplemente no raya. O deje en blanco. Ya. Yo no le puedo enseñar, y eso no se puede traducir en una enseñanza, porque yo no le puedo decir, hermanos, vean, sean así. Ustedes no participen, así que vayan a las urnas y den en blanco. Cristo nos enseña en las Escrituras a que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer, es decir, actuar sabiamente. ¿Ya? Eso porque la cuestión de los políticos, en definitiva, o de censos, en definitiva, no es solamente en este tiempo. En el tiempo de Jesús también hubieron censos. Y también tenían que comparecer. Jesús mismo también, María y José también tuvo que ir, ¿no es cierto?, para ser censados, para participar en ese censo. También, que también tiene que ver con cuestiones políticas. Ya. Ahora bien, bueno, dejando eso a un lado, nosotros continuamos con nuestro tema. Ahora bien, entonces, les decía, no podemos ser indiferentes los cristianos hacia otros cristianos o hermanos, sean hermanos en Cristo, sean familiares, pobres, no siendo indiferentes. Es decir, pero recuerden, y debemos recordar todos, que Jesús se identificó con los más pequeños, o sea, con los más humildes, con los pobres también. ¿Ya? Y lo que dijimos antes, las iglesias conservadoras definitivamente no lo hacen. Acerca de las iglesias conservadoras o de las iglesias de la iglesia institucional, como quiera llamarse, es un tema muy diferente, es otro tema. Yo no traje ese tema para hoy. Pero ahora pasamos al punto 6 en nuestra hojita que tenemos. Y ahí dice, el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe usar la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos. La ofrenda. Estamos refiriéndonos a lo que se recolecta cada primer día de la semana como iglesia, como congregación de Cristo. ¿Ya? De eso se está tratando. ¿Ya? De hecho, que debo dejar en claro también que el individuo puede ayudar personalmente, también sí lo puede hacer. No es que no lo puede hacer. Solo que ayudar personalmente a un pobre, en este caso, un hermano pobre, no sea el obstáculo para dejar de ofrendar. ¿Ya? O sea, de cumplir con ese mandamiento. Día de la semana. ¿Ya? Sí. Es decir, ¿qué iba a decir? Perdón, con eso del cada primer día de semana, hay mucho que se discute con eso de entre el sábado y el domingo. Ah, ya. Pero siempre fue el primer día de la semana el domingo. Es decir, porque según yo medio estuve estudiando, porque eso le digo, hay mucha controversia. Sí, pero verá, tomará en cuenta que ese es un tema también diferente, es otro tema. O sea, pero por ejemplo, verá, usted se va a dar cuenta que antes se decían, se contaban los días en el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día y el séptimo día. Sí. Ya. Y el séptimo día en el Antiguo Testamento usted va a ver que era el día sábado. Claro. Es decir, nosotros estamos terminando el sábado, hoy terminamos y definitivamente terminó la semana. Claro. Y viene el domingo, iniciamos el primer día de la semana, o sea, el día primero de la semana que viene. Claro. O sea, para algunos es el lunes. Bueno, el lunes queda claro, que debe quedar claro también esto. El lunes es el primer día de trabajo, pero no es el primer día de la semana. El primer día de la semana seguirá siendo el domingo. Es que eso se dice que supuestamente los católicos inventaron eso. No, porque usted tiene que ver en el Antiguo Testamento. Por eso le digo, usted tiene que ver en el Antiguo Testamento.
Se cuentan los días, primero, segundo, ya, así. Y luego encuentra el día séptimo. Y el séptimo día era el día sábado. Ya. Entonces nosotros tenemos el día sábado, el séptimo día. Pero ya el primer día de la semana, que es el domingo, o sea, el primer día de la semana, Claro, sí, es el domingo. es el domingo, entonces ya es el primer día de la semana, de la semana que viene. Entonces, por eso podemos entender, y hay textos que también hacen mención de esto. El primer día de la semana, los discípulos reunidos para partir el pan. Claro, sí, sí. Y así sucesivamente. Ahora bien, la palabra ministrar, que también es una palabra que debemos entender, es entregar algo. O sea, en el Nuevo Testamento les decía, se enseña que la iglesia debe usar la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos. Para ministrar, o sea, ministrar quiere decir entregar algo. ¿Ya? Ayudar. Sí, o dar o entregar. Ya. Para ello vamos a leer también 1 Corintios 16, 1 y 2, texto que siempre lo hemos leído. Y a ver, lee ya, Jairo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya, gracias. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Versos 1 y 2. Dice aquí, es mandamiento del apóstol Pablo inspirado por Dios a la iglesia, a todas las iglesias de Cristo, de todos los tiempos, de los tiempos en el primer siglo y ahora y seguirá así para más adelante. Ya. La ofrenda para los santos. Ahí dice el apóstol Pablo inspirado por Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, ahí nos detenimos un ratito. Cuando él dice que haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia, eso significa que no es solamente a una sola iglesia que le fue dado este mandamiento, sino a todas las iglesias de Cristo, a todas las congregaciones de Cristo. Por eso dice, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Recuerde que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, daba este mandamiento. ¿Ya? Y ahora dice ahí, el verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Es el único texto que encontramos, si queremos decir de esta manera, si queremos decir así, es el único texto que nos da atribuciones para implementar tesorería en la iglesia. ¿Ya? Porque dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, nos da la atribución de que el primer día de la semana se recolecte dinero, se recolecte la ofrenda, ¿ya? Cada primer día de la semana, y que se guarde, ¿no es cierto? Ya, en definitiva, ya. ¿Y qué es esta ofrenda? Bueno, ya acabamos de ver. Es decir, ahí vean ustedes en la hojita, ahí dice punto 1. Muchas escrituras enseñan que el deber personal, el deber de cada cristiano, individualmente, ayudar a los hermanos pobres. Pero estas escrituras que hablan de la ofrenda, no hablan de la ayuda a los cristianos, que los cristianos ofrecen personalmente a los necesitados. Es decir, no hablan de la ayuda que los cristianos ofrecen personalmente a los necesitados. No hablan de eso, sino que hablan de la ofrenda. Pablo dice iglesias, es decir, por eso estos textos se refieren a la ofrenda de la iglesia. ¿Sí? Entonces también hay que saber distinguir, no podemos confundir. Es decir, no podemos confundir cogiendo 1 Corintios 16, 1 y 2 y decir, mire, aquí está el ejemplo bíblico para decir, digo que no se puede decir, en donde
cada uno de los cristianos debe ayudar a los pobres. Así, ¿no? Sino que aquí se habla precisamente de la ofrenda que se recolecta en la iglesia, es decir, en la congregación. O sea, para el pueblo que congrega. Claro. Sí, Claro. eso. Entonces, hay que tener cuidado con pedir que los miembros ayuden individualmente. Sí, hay que tener mucho cuidado, porque si no, se crea o se deja una falsa expectativa. Ya, al no dar a entender bien sobre este texto, y vamos a confundir y enseñar mal diciendo que el texto está diciendo que debe ayudarse a los necesitados o a los pobres en este caso, generalmente individual de cada uno, porque aquí el texto no dice precisamente de la parte individual de ayudar a los pobres, sino de la recolección de dinero en la congregación para ayudar a los santos pobres de la congregación. ¿Sí me entiende? ¿Está entendido? O sea, porque no está difícil de entender. Entonces eso tiene que entenderse en esta parte. Ahora, lo otro sería es que el cristiano, la pregunta, podría hacer una pregunta y decir, bueno, entonces los cristianos no pueden ayudar individualmente a un pobre. Sí puede, pero el texto que nos habla aquí, 1 Corintios 16, 1 y 2, es precisamente la recolección de ofrendas en la congregación para los hermanos pobres de la congregación. O sea, aparte se puede hacerlo. Sí puede hacerlo, no es que no pueda. Personalmente. Claro, personalmente, claro. Ahora, porque si ofrendamos el primer día de la semana, el primer día del Señor, como Dios nos prospera, como nos ha prosperado, y aún más allá de nuestra capacidad, como lo hicieron los macedonios, lo que hacemos individualmente bien podría afectar nuestra ofrenda a la iglesia, lo que les dije antes. Es decir, si algún cristiano, por ejemplo, al entender mal el asunto, ya dice, no, pues yo ya ayudé a un pobre necesitado que encontré allá, y así que ya no voy a ofrendar. Entonces, perjudica a lo que realmente manda, o sea, en el mandamiento de Dios, encontramos que debe ofrendar el primer de la semana, cumpliendo ese mandamiento y recolectando el dinero en la iglesia para los necesitados pobres de la congregación. Entonces, bien, bueno, Cristo dice ahí ya más adelantito, Cristo no quiere que solamente ministremos a los pobres como individuos. Estos textos enseñan claramente que debe haber ofrenda en la iglesia para este propósito. Y de esa manera todos los miembros, o sea, toda la iglesia, tienen comunión con los hermanos pobres. Por ejemplo, ahí está en 2 Corintios 8:4. 2 Corintios 8:4. Vamos a leer el texto. Leen, Gloria, por favor. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya, gracias. Entonces ahí dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, la ofrenda de quién de ser aquí. Dice que eran los macedonios. ¿Sí? Las iglesias de Macedonia, que a pesar de la tribulación que tenían, ¿ya? A pesar de la profunda pobreza que también había, sin embargo, abundaron en riquezas de su generosidad. Versos 2 dice. Y luego el verso 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eso significa que los cristianos individualmente ofrendan, ¿sí? Es decir, individualmente ofrendan en la congregación o el primer día de la semana, ¿ya? Y que el mandamiento puesto por delante para todos los cristianos, aún los hermanos pobres, pueden ofrendar, ¿sí? Es decir, el obedecer los mandamientos no se priva a ningún cristiano. Es decir, bueno, porque tú eres pobre, tú no me obedezcas o no obedezcas este mandamiento. Tú por ser pobre, no hagas este otro mandamiento. No dice la Biblia eso. No ofrendes.
Y yo no le digo porque se trata de la ofrenda, en todos los mandamientos. Lo que nos enseña la palabra de Dios que todos los cristianos en la congregación, todos tenemos que obedecer sus mandamientos. Todos. Ahí está la habilidad de cada cristiano. ¿Sí? Y por eso dice la palabra de Dios, dice ahí, ¿en cuál texto era? En el verso, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Sabiendo que es un privilegio ofrendar, o hacer la voluntad de Dios, o realizar cualquier, o hacer, o obedecer cualquier mandamiento. Ya. Es un privilegio, porque Dios nos da esta gran oportunidad de poder obedecerle para estar un día en el cielo. Sí, eternamente. Entonces, bien, queda entendido que a pesar de ser pobre, sí puede obedecer los mandamientos y puede ofrendar también, ¿ya? Y que no era un sentido obligado por los hermanos o por los quienes dirigen en la congregación, tampoco era así, sino que cada cristiano estaba consciente de la necesidad de ofrendar, o sea, de obedecer al mandamiento también, ¿sí? En ese sentido. O sea, no hay exigencia, yo no le puedo decir, no puedo dar órdenes a algún hermano, vea, por favor, usted tiene que, porque tiene más, ofrende más. O sea, no, yo no puedo decir eso, no puedo inventarme eso, porque ese ya sería un mandamiento humano, porque la Biblia no dice de cuánto, La cantidad. no dice de cuánto, pero lo que sí nos dice que debemos ser generosos. Y la palabra generoso en la Biblia, si usted investiga, indica abundancia, ¿ya? También indica suficientemente. ¿Y qué pasa si no ofrenda? Si no ofrenda, simplemente desobedece a Dios. Eso está claro, porque mire, tomar en cuenta. Voy a leer otra vez, lean en las Biblias ustedes también. Voy a leer desde el 8.1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la Celeste Macedonia. Primero, es una gracia de Dios. Es una oportunidad muy preciosa que Dios nos da para que ofrendemos. Ya. Es un regalo de Dios, porque gracia es regalo. Es un regalo de Dios que nos dé esa oportunidad de ofrendar. Y dice el verso 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza y generosidad. ¿De quiénes? De la iglesia de Macedonia o de la Celeste Macedonia. Ya, que ellos a pesar de que tenían tribulación, o sea, había momentos difíciles, también había pobreza, porque dice en su profunda pobreza. El gozo de dar, el gozo de obedecer los mandamientos de Dios no se terminó. ¿Sí? No se terminó. Es decir, el gozo está sobre todo por encima de cualquier otra cosa, aunque sean los momentos difíciles. Del gozo de servir al Señor, de obedecerle a Cristo. Ya. Dice, en su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Eso quiere decir que aunque eran pobres, sin embargo ellos, no por exigencias de nadie, ellos hicieron de la ofrenda, es decir, una ofrenda generosa. Así dice el texto, versos 2. Abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice el 3. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Nadie se quejó. Dice que fue el agrado de ellos. ¿Ya? El agrado de ellos, de los hermanos de Macedonia. Con agrado han dado conforme a sus fuerzas, conforme a su capacidad y aún más allá de sus capacidades, de su fuerza. Es decir, unos lo hicieron muy bien, diría, en otras palabras. Mucho más, o sea, generosamente. ¿Ya? Así se llama, aún más allá de sus fuerzas. Y dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Más bien ellos, los hermanos, los cristianos de Macedonia, pidiendo con muchos ruegos que les dejen ofrendar, que les dejen participar en esta ofrenda, en este mandamiento. Privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Ya? Y ahí dice el verso 5, complementa. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
¿Eso qué quiere decir? Primeramente se dieron al Señor, obedeciendo a los mandamientos del Señor, y luego en la parte monetaria se vio plasmada la voluntad de ellos en comunión con los hermanos, o con los otros hermanos que iban a recibir precisamente esta ofrenda. Porque eso se trata, o sea, de eso nos refiere aquí. Porque tomen en cuenta que participar significa tener comunión. O sea, si alguien dice, yo tengo comunión con los hermanos, pero no quiere hacer la voluntad de Dios, no es comunión. La palabra participar significa es tener comunión. Pero la palabra al mismo tiempo tener comunión es hacer la voluntad de Dios. Eso hay que tomar en cuenta. Ahora, nosotros citamos y leímos 1 Corintios 16, 1 y 2. Libremente para mostrar autoridad para la ofrenda el primer día de la semana. Y con razón, pero lamentablemente a veces el propósito de la ofrenda se ignora. Es decir, se ignora el propósito. ¿Para qué ofrendamos? Por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Sabe usted, hermano, individualmente, usted, cada uno, sabe para qué ofrenda el primer día de la semana? ¿Para qué se recolecta esa ofrenda que usted da el primer día de la semana? ¿Sabe para qué es? Para ayudar a los santos. La Biblia siempre lo refirió, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ya. Entonces, dice Pablo, no lo digo yo. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, así dice el texto, haced de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primera de la semana, cada uno de vosotros aparte algo. ¿Ya? Guardándolo para que cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. Eso dice el texto. Entonces significa que es para los santos. Ya. Nosotros a veces limitamos ignorando quizás para qué es el propósito de la ofrenda. Decimos, es para comprar jugo de uva, es para limpiar el área de la iglesia, es para mandar a hacer unas banquitas, es para comprar las Biblias, que está bien, no digo que está mal, para comprar ignarios, está bien, para comprar, para pagar la luz, para pagar el agua, para hacer algunos folletitos, muy bien. Pero, ¿en dónde queda? ¿En dónde queda defender la causa de los pobres y necesitados? ¿En dónde queda? Es para eso. O sea, porque dice así el apóstol Pablo. Lean otra vez el texto, versos 1 y 2 de 1 Corintios. 16, 1 y 2. A ver, alguien que lea, por favor. 16, 1 y 2 dice de 1 Corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ya, gracias, hermano. Hasta ahí nomás. Entonces, según el texto que leímos, el propósito de la ofrenda, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Para qué es el propósito de ofrendar? Dice en cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, ofrenda para los santos. Es decir, para los santos, para los pobres, que habían en todo tiempo. No es que habían solamente en el primer siglo. Lo habrá ahora, lo habrá mañana, lo habrá si no hay en una congregación, podrá haber en otra congregación de Cristo, definitivamente. ¿Ya? Porque la palabra, ya vimos que la palabra empobrecer o ser pobre significa aún tener bienes. El pobre significa, la Biblia llama pobre aún aquel que todavía tenía bienes, pero que había empobrecido. ¿Sí? Ahora, quisiera dejar un ejemplo claro de esto. Supongamos un ejemplo. Alguien tiene, todos tenemos casas, pero alguien tiene una casa, ¿no es cierto? Y este hermano llegó a empobrecer tanto, o sea, se le acabaron los recursos, ¿ya? Y no tiene pues con qué alimentarse, con qué comprar lo que necesita, ¿no es cierto? Yo no sé cuál sería la causa,
pueden ser varias las causas de haber empobrecido. Pero tiene la casa, ¿no es cierto? Puede tener otra propiedad también. Pero el hermano ha empobrecido, ¿no es cierto? Un ejemplo le estoy poniendo, nada más, para que ustedes puedan distinguir esto. Ha empobrecido. Pues entonces es ahí donde se utilizan los recursos, ¿no es cierto? Ya, ahí donde se utilizan los recursos en la ofrenda. Pero menos los hermanos le van a decir, vea, ¿sabe qué? Usted no es pobre, hermano. Venda la casa y coma de ahí. Imagínese. ¿Sabe quién le dice eso? Los bancos. Los bancos. Pero la hermandad no es banco. Se entraría una Los bancos le dicen eso al que le prestaron plata. Si no puede pagar, le rematamos. ¿Sí? ¿Sí? Le quitamos la propiedad. Y así que usted vea dónde va. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es que nos pague. Pero la iglesia, hermanos, no es banco. No es banco. No es una entidad financiera. ¿Sí? No es. ¿Ya? Entonces, por eso es como ejemplo. Hay muchos otros tantos ejemplos que se pueden mencionar. ¿Ya? Porque la Biblia tampoco clasifica a los tan pobres o a cuales que la iglesia vea a veces que es bien pobre para darles. Si no, pues no. Porque resulta que en las congregaciones de Cristo eso no lo han dicho, pero eso alcanzamos a ver. Prefieren tener un grupo de dinero, o sea, un capital de dinero ahí guardado. Pero ahí está un hermano pobre que está necesitando. Pero no, el hermano sabe, tiene que trabajar. Claro que tiene que trabajar, pero al llegar a empobrecer no ha de ser por vago. ¿No es cierto? Porque la Biblia a los vagos también reprende. ¿Sí? Pero no ha de ser por vago. Imagínense en nuestro tiempo. Hay cuántas enfermedades que se dan. Yo les puse el ejemplo el otro día con el hermano Vicente nomás. Uno de los tantos, no es que yo quería decirlo únicamente a él, no, hay uno de los tantos. Pero hay otras cosas que hay que tomar en cuenta aquí, como por ejemplo, un examen para detectar cáncer, ya, que son sumamente caros, ya, y que los hermanos no pueden solventar por su propia cuenta. Y que más allá de eso cuestan mucho. Tiene más medicinas, tiene que hacer otras cosas para recuperar la salud. Pero el hermano, ¿qué los hermanos van a calificar a ver si es que es bien pobre? Primero van a ir a la casa para ver si es que es bien pobre para darle. Pues mire, no dice eso la Biblia. Pero la hermandad, como les dije, tiene que mirar, no porque el hermano esté pidiendo, porque no va a ser un mendigo que va a ir a la iglesia y decir, hermanos, ayúdenme por favor. Pero están viendo la necesidad. Los hermanos están viendo la necesidad y se hacen de la vista gorda. No dan. No le dan al que necesita. Y ahí está el problema. En algún, por ejemplo, en mi denominación se basa más en la oración. Dice para ir a orar por el hermano que está enfermo y ya el Señor lo sanará. La oración es buena. Santiago sí nos dice que la ofrenda de los justos ayuda. Pero en cambio se necesita medicina, se necesita una operación, se necesita un examen. ¿Quién va a hacer eso? Ahora, la otra parte que le quiero decir ahí es que por eso dejó Cristo la ciencia médica. Hay que entender también que la medicina es una ciencia. En comparación con la astrología, no es ciencia. ¿Ya? Se va solo la luna. Sí. Sol. No. Me voy a la cama. Ya, entonces no es ciencia. Dios dejó a la ciencia médica para que usted y yo y todos podamos echar mano. ¿Ya? Y podamos recuperarnos la salud. Entonces, por eso sabemos que si usted me dice, Santiago sí nos dice, la oración sí ayuda. Pero eso no dice cruce de brazos y ya ahora sí con la oración te salvo. Pero sea mal dan a entender eso. Entonces, claro, es que mal dan a entender porque no dice el texto precisamente eso. Sí, debemos orar por los hermanos que están enfermos. Pero tenemos que hacer la iglesia. En este caso, cuando estamos hablando,
precisamente el hermano pobre. Tenemos que ayudarle. Es como que si cualquiera, yo, usted o cualquier otra madre dice, vea, si tienes la comida ahí en la casa, vemos que, no digo porque no puedo decir esto mirando a cualquier hermano, pero este hermano llegó a empobrecer. ¿Ya? Pero yo digo, bueno, no tienes, pero ya muy bien, no tienes, pero ya voy a orar, vamos a orar y ya Dios te va a dar. Dios proveerá. Dios proveerá, pero haciendo la diligencia. ¿Sí? Juntamente con la oración Porque- y la dádiva. Porque si no hacemos la diligencia, Dios dejó a seres inteligentes. Los cristianos son seres inteligentes, sabios, para saber las cosas de acuerdo al propósito de Dios. No podemos decirle, bueno, ya oramos ahora y ahí sí, ya mañana ya está en la mesa los alimentos. No es algo mágico, pues tampoco. Dios no te hace. ¿Ya? Al menos lo vemos así en la vida de los primeros cristianos. ¿Ya? Entonces, con el hermano que ha empobrecido, se le ayuda, porque ya les decía, exámenes que son sumamente caros. Yo les digo un ejemplo nomás, del hermano Vicente. ¿Cuánto? Yo oí decir que le costaba como alrededor de 30,000 o 40,000 dólares. Bueno, también apenas un Ya. Y eso no puede ser más. Ya. Imagínense, ¿quién puede solventar solito 40,000 dólares? No está mal, no está mal. 50,000. Cuando se enfermó la Gloria, yo no avanzaba a cubrir 3,000 dólares. Y realmente no sabía qué hacer. Nunca le dije nada a ella, pero estaba preocupado. Fuimos, averiguamos, y era de operación. ¿Ya? Al fin averiguamos en ese tiempo todavía, por eso les digo, hay buenos gobiernos también que se ayudan. Sí, se ayudan, eso sí también hay que entender. En ese tiempo averiguamos y Dios hizo las cosas, pero haciendo la diligencia nosotros. Había una licenciada donde